Irene Gutiérrez, Más de Uno. Y aquí estamos, me cambiaron la sintonía de las entrevistas, pero no importa, ustedes ya saben que cuando tengo una música especial es porque tengo invitados en esta mesa. Y ahora a las 13:12 minutos tengo aquí a mi queridísimo amigo Ramón Díaz, que me va a hablar, como ya hemos venido conversando, sobre la filatelia. Y hoy, porque esto es un tema que da para mucho, ¿verdad, Ramón? Bienvenido. Sí, sí. Buenos días. Hoy, a ver, porque podemos hablar de la historia de la filatelia en diversos países, en todo el mundo, pero nos vamos a centrar, porque hay tanto de qué hablar, que nos vamos a centrar en la historia de la filatelia en España. Y bueno, sí es verdad que ya Ramón me habló de que el primer sello se emitió hacia el año 1850, pero yo tengo una curiosidad, ¿qué se hacía antes? ¿Cómo se enviaban las cartas antes, cuando no había sellos, cuando no había nada de esto tal como lo conocemos ahora, Ramón? Bueno, dentro de la prefilatelia que se llama, entonces se hacía de formas rutinarias y efectivamente no había sellos y lo que se hacía era mandar sobres. ¿Y cómo iban? Pues iban directamente con nombre y apellidos y a lo que te puedas imaginar de boticario, de abogado, de notario, y con nombres y apellidos, así llegaban todas las cartas a su sitio. Últimamente también se está, potenciando esta documentación, que hay mucha, depende comparado con qué, pero al mismo tiempo, pues claro, no está tan generalizada como los sellos. Pero sí que son cosas, curiosísimas, la forma y el decir la ha recibido, no la ha recibido. Entonces hacía un tachón, una cruz, una señal en donde, pues que efectivamente a quien se le ha mandado la carta la había recibido. Okay. Ya a partir de cuando se empieza con los sellos es otra historia. Ok, entonces el primer sello se emitió en el año 1850 con una monarca. Con Isabel II. Bien, cuéntame de ese primer sello. A ver, de Isabel II empieza en 1850, la primera sello, el primer sello en España, que empieza con cuarto, en negro, y ya lo mostraremos sí. En otros programas, lo mostraremos exactamente qué y cómo es. Y muy importante es decir que en principio, pues claro, no tenían los sellos esa forma de dentado que todos conocemos, sí, no. Sí. Eran hechos pliegos y de los pliegos se cortaban con tijera o como buenamente cada uno podía, lo que alcanzaba lo que estaba al alcance, ¿no? Hay casos en donde incluso se han deteriorado y de ahí el valor luego filatélico, porque no es lo mismo que hayan cortado un sello bien con espacios y márgenes iguales y todo esto, que si han cortado de aquella forma en donde se han comido un trozo o en uno se lo sobra. Mal cortado, y claro, pues, mal cortado. Lo que sería mal cortado. Con poco gusto en aquellas formas porque no había otra. Hay que destacar que los únicos sellos oficiales para el franqueo de la correspondencia en España son los de correos y telégrafos. Y esto me imagino que habrán sufrido, pues, por temporada, porque aquí hemos tenido sí. guerras carlistas, hemos tenido guerra civil, hemos tenido un montón de cosas, ¿no? A ver, ¿cómo se catalogan estos sellos oficiales? Porque a ver, tuvieron que haber emisiones de sellos, ¿no? Para, a ver, tú explícame todo eso, porque es que esto es un mundo, un intríngulis. A ver, mira, después del primer sello, que está durante unos años, que lo confirmaremos con datos concretos, ¿qué ocurre? En que estos sellos siguen sin dentar, se están cortando. Esto va Isabel II y realmente casi llega hasta la Primera República. Está Amadeo, están después las guerras carlistas, están después independencias de Valencia, de Cataluña, que también tenían sus sellos,
y todos esos todavía continuaban sin dentar. Ok. ¿Dónde empieza prácticamente? Pues quizás con la Primera República ya empieza a haber sellos dentados. Para hablar del dentado de los sellos es muy importante porque un mismo sello puede tener distintos dentados y ser diferentes. ¿Y por qué puede tener distintos dentados? Pues porque quien en aquel momento lo hacía, pues ponía, digamos, un paso. ¿Qué es el dentado? El dentado es el paso que tiene cada sello de agujerito a agujerito. Ajá, entonces, sí. eso se mide con una, digamos, marca especial. En aquella eran pues papeles en donde empieza pues desde 13 y medio, 11 y medio, 10 y medio, pero puede ser 10 3/4, 11 3/4 y la misma serie que haya salido. Entonces, es curioso porque incluso puede tener un dentado en la parte superior y un dentado en la vertical. Ah, mira tú. Dentro de esto, claro, de aquella, pues era un paradigma en cómo se fabricaban esos pliegos, que primero ponía el sello y después se agujereaba, o se agujereaba y después se ponía, se pasaba el sello. Entonces, ¿qué pasaba? Que había un montón de irregularidades. Claro. Esas irregularidades, ¿qué era? Pues claro, que a veces se rompía, se retrasaba y un sello pues pasaba después el dentado por la mitad del sello. Quiere decir, pues que al pobre que no tenía culpa que salía en el sello, lo cortaban por la mitad en horizontal o en vertical. Claro. Y eso, digamos que pasó después, cuando se crea la filatelia y empieza a coger importancia. Eso, digamos que son esos deterioros, forma parte de los extras valor. Y también del valor. Hay gente, como decía el otro día, que se dedica exclusivamente a buscar eso. Que claro, que es muy interesante. Fíjate que estoy leyendo que si bien los sellos son fabricados, los oficiales son fabricados por correos y telégrafos en aquella época, también ha habido sellos que fueron impresos por ciertas instituciones regionales. Sí, sí. ¿Esos tienen el mismo valor que los que han sido impresos por correos o telégrafos? No. Le llamaban falsos porque eran sellos falsos, en donde había, y por aquella, ¿qué pasaba? Pues, por ejemplo, hasta de 1850 hasta 1900, por ejemplo, ¿qué pasaba? Que el sello, digamos, pues era sin dentar, pero se cortaba de esa forma y se fabricaba desde 1/4, lo mismo, a 19 cuartos. Casualmente, en la filatelia española, los de más valor son los 19 cuartos. ¿Por qué? Pues porque es igual que ahora, si existen sellos de 6 o 7 u 8 euros. ¿Qué se puede poner en una carta? No, tiene que ser en un paquete, porque... En un paquete, porque en una carta no vas a poner... Por esa cuantía no se va a poner. Entonces, ¿qué pasaba? Que había falsificaciones falsas, pero que tenían una calidad enorme y que en aquel momento pegaban el pego, aunque después el pego, ya se descubrió que efectivamente había falsos que no tienen el valor. Aunque para colecciones, pues hay gente que dice, bueno, aunque sea falso, vale 200 euros, este vale 20, por tenerlo el sello, pues lo tengo, lo compro y lo pongo ahí en su sitio, claro, sabiendo que es falso, claro, porque si no luego te puedes llevar alguna excepción cuando si esa colección llega a venderla o ese sello lleva a calificarlo, pues dices, anda, es que era, pero que no es. Mira, y o sea, esto queridos oyentes y televidentes y más televisión, porque nos están viendo también, imagínate, esto empieza, digamos, en el 1850 con estos sellos que no eran dentados y empieza aquí todo este mundo de la filatelia. Pero ¿cuándo empieza a sembrarse la semilla de los coleccionistas de sellos? ¿Cuándo empieza esto de la filatelia, de coleccionar sellos, de buscar sellos con defectos, de buscar sellos, todo esto? ¿Cuándo empieza? ¿En qué año? ¿Qué siglo? ¿Del 19, del 20 o del 21? Yo pienso que todo empieza fundamentalmente en el siglo XIX,
y ya en el 20 se formaliza. Se formaliza, y como además se habla de la gran rentabilidad, también se demuestra que efectivamente Correo entra en esa historia y entonces empieza a emitir, porque en definitiva el sello es arte, es cultura, es representatividad de cada país, de cada, estamento, de cada logro obtenido, sea en guerras, sea en monumentos, sean en otros tipos de parajes eventos o historias. Sociales, eventos. Entonces, claro, esto cada país lo ha tratado de llevar, pues a lo suyo, a su historia. En España, empezó cuando hemos dicho, y realmente empieza a tener valor. Dice, ¿cuándo? Es que el coleccionismo es tan antiguo como la vida misma, porque ¿quién no coleccionaba al principio monedas? Hablo de hace siglos. Sí. Con la curiosidad de tenerlo en bronce, de tenerlo en oro, tenerlo en plata, y se pegaban por eso, ¿verdad? Sí, y los sellos es lo mismo. Y pues el sello prácticamente fue igual. Pero donde empieza a coger auge, digamos, es principio del siglo XX y hasta nuestros días. Hay que destacar que los sellos son, pues, a ver, no solamente aquí, los sellos de correos no solamente aquí en España. Nos vamos a centrar en la historia de la filatelia en España, pero obviamente a nivel mundial, pues son un elemento de soberanía nacional, pues que representan, como bien estaba diciendo Ramón, la memoria histórica, social y de tantas cosas, porque allí se plasman los acontecimientos más relevantes de la época. Se rinden homenaje a diferentes personalidades, nacionales, pero también se pueden mostrar aspectos geográficos, de la naturaleza, arquitectónicos, turísticos, animales, flora, fauna. O sea, el sello es como una obra de arte que permite plasmar cualquier cosa que tú quieras plasmar del país. Sí, claro, mira, en esta, como tú has dicho, hay distintas formas de coleccionismo. Hay quien tiene ferrocarriles, hay quien tiene flora, hay quien tiene fauna. Dentro de lo general, en todos los países tienen de todos estos temas. Personajes, flora, fauna, ahora, claro, ¿qué pasa? Si dijeras, voy a coleccionar flora o fauna de España, o castillos de España, o trajes regionales, o escudos, pues no son muchos y es fácil. Claro, quien coge temas ya los coge a nivel, pues por ejemplo, europeo, cuando empezó el mercado, la Comunidad Económica Europea. Es curioso porque también fue relevante en que muchísima gente empezó a coleccionar todos los de Europa. Eso te iba a decir. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan los primeros 6 países, luego 8, luego 7, luego hasta los 27 que somos. Pero todos los años, cada país ha sacado un sello. Generalmente especial. Saca un sello por serie o 2 sellos por serie. Quiere decir que en poco tiempo es una colección muy importante y de mucha, heterogeneidad, dado que cada país pues tiene su idiosincrasia, y así ha hecho su sello, conmemorando cualquier cosa de su país. En este caso CEP o el mercado común. Claro. Entonces, también ha tenido mucha importancia porque esto se ha vendido fuera, y se ha vendido pues como royalty, como dinero que luego va a entrar aquí. Claro. Es más, tú el otro día me preguntabas, ¿qué tiene más valor los sellos antiguos que los nuevos? No. Siempre han costado más los nuevos, y siempre en nuevo se han pagado más. Lo que pasa que, claro, ¿quién podía permitirse el lujo de ir comprando nada más que los sellos nuevos? Es igual que ahora. Pues hombre, no voy a decir que es un lujo, pero el mercado y lo que saca Correo es tan amplio, desde el sello normal de ahora 0,70, 0,73 céntimos hasta 6 euros y pico, una hojita bloque, otro tipo similar. Entonces, claro, digamos que cualquier chaval con 12, con 14 años, como empezábamos a coleccionar antaño, no se puede permitir eso. ¿Qué era más fácil? Pues los usados, que entonces lo intercambiábamos tanto del país
como de fuera, como del pueblo, como de la comunidad, Claro. y así nos conocíamos muchos. Ramón, y entonces esto que tú me estás diciendo quiere decir que hay criterios para coleccionar, para fabricar sellos y para coleccionar sellos. Hay Sí, criterios. Lo primero que podríamos hablar es, Correo no hace un sello por hacerlo, no, Correo quizás un año por delante va tratando y va preguntando y va informándose, que parece fundamentalmente a los socios, digamos, filatélicos, que llevan años y años, y cada uno da su opinión en qué le parece. Que puede venir el sello. Claro, y entonces, pues cada año sale notoriamente pues, o un personaje o de coches. Han salido también coches. ¿Cuáles? Pues desde que alguno empezó pues, con el SEAT 600 a ponerle coches de época. Y cada año ha habido sellos de coches con cuatro sellos o 6 sellos de época. ¿Hablamos de castillos? Pues igual. ¿Hablamos de puentes? Pues igual. Esto nos llevaría, Ramón, a 2 criterios de colección: clásico e histórico. Bueno, por clásicos se llaman hasta 1950, o sea, 1800, el primer centenario que todos llamamos es los clásicos. A partir que, como digo, es el primer centenario, que es 1850 a 1950. A partir de 1950, segundo centenario, ya está todo mucho más controlado. Lo que hablábamos de los errores ya no se dan tanto. Ya no se dan tanto, claro. ¿Qué te voy a decir? Hay la asociación como socio a Correo ya tiene seriedad, y hay gente que colecciona de esa forma, está suscrito a Correo, y Correo, previo pago, se encarga de hacerte llegar ese cada sello. trimestre o cada semestre, los sellos que han salido, no lo te los puede enviar. Esa suscripción, ¿qué es? Pues desde el sello, digamos que, desde sello, o poniendo también hojitas bloque, también premios premium, también digamos que variedades de gente ilustre, pues como pueden ser los reyes, como pueden ser escritores, y esos son, digamos que, colecciones aparte, porque no todo el mundo colecciona todo lo que sale en Correo. Eso te iba a decir. Entonces yo quiero que en siguientes programas vayamos hablando, porque es que esto da para mucho. Por ejemplo, a mí me encantaría saber el papel de la mujer en la filatelia, como mujeres filatélicas debe haber, pero también el papel de la mujer en los sellos clásicos, en la historia, o sea, las representaciones de la mujer en los sellos de España. Bien, la mujer, como es natural, pues desde que el mundo es mundo, por supuesto que aparece, no en los sellos, en todos los sitios. En todos los sitios, pero no entres en profundidades porque eso lo vamos a hablar en el próximo programa. Pero dame un anticipo para nuestro. Pues si empieza por el reinado de una reina que fue Isabel II, pues a partir de ahí continúa, tanto si son tan importantes como menos importantes, desde escritoras, desde vamos a hablar de eso la semana, personas famosas. Y obran y están en todos los sitios. ¿Hay sellos de la reina Leticia? Sí. Sí, ha salido ya, claro. Sí, con el rey Felipe VI, que también, bueno, esos son más conocidos. Sí, pero yo quiero conocer de otras mujeres que no son tan conocidas. Pues sí. Que te las vas a investigar para el próximo programa. Y vamos a ponerlo pues para que las personas, digamos, aunque no sean coleccionistas, pero que conozcan. Pues quién, y mujeres siempre ha habido y siempre va a haber, está claro. ¿Y hay mujeres filatélicas, mujeres que coleccionan sellos? Sí. ¿Conoces alguna? Sí, conozco a gente que, si es posible, pues también podemos traer al programa. Me encantaría. ¿Por qué? Pues porque también den su opinión. En el contexto general no va a variar, porque la formación va a ser más o menos igual, pero sí... Escucharle una voz femenina. Otra idea, otra forma, claro. Seguramente que va a haber, sí. Bueno, pues queridos amigos, como siempre, todo lo bueno se acaba rapidito. Ya regresamos, no se me vayan. En el próximo programa con Ramón Díaz vamos a hablar de la filatelia y el papel de la mujer, no solo como coleccionista, sino en los sellos tanto clásicos como históricos. Gracias, Ramón.